Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias porque fuiste tú, Señor, el que has puesto en el corazón de todos los presentes estar aquí, alabando tu santo nombre, dándote la gloria, la honra. Señor, esta tarde yo predico, Señor, en tu nombre por la sabiduría que tu Espíritu Santo me ha dado, pero es tu Santo Espíritu el que doblega el corazón. Es tu Santo Espíritu el que derriba las barreras de incredulidad. Es tu Santo Espíritu el que quita la venda de los ojos. Es tu Santo Espíritu el que da el entendimiento al corazón. Es tu Santo Espíritu martillando. Esta tarde te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Espíritu Santo, hablando al corazón de mis hermanos, redarguyendo, enseñando, advirtiendo, Señor, porque es necesario que tu palabra sea atendida, que tu palabra sea tomada en serio, a fin de que lleguemos a la meta, a fin de que no resbalemos, que no tropecemos. Mi Señor, gracias porque hasta hoy tú nos tienes de pie. Hasta el día de hoy, Señor, por ti nos movemos, en ti somos y en ti vivimos. Bendito seas por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Bendito seas por el sustento del día. Bendito seas porque tú nos das lo que necesitamos, tanto físicamente como espiritualmente, a fin de que lleguemos a la estatura perfecta. Mi Señor, gracias por lo que has hecho hasta hoy y por lo que seguramente vas a hacer hasta terminar tu obra. Bendito sea tu santo nombre, por siempre y para siempre. Jehová de los ejércitos, bendito seas. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. ¿Tenemos personas nuevas el día de hoy? ¿No tenemos personas nuevas? Creo que no. Ok. Mis hermanos, pues vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2. Y este mensaje se llama Señales de la conversión. Señales de la conversión. ¿Se acuerdan cómo se llamó el mensaje pasado? ¿Cómo se llamó el mensaje pasado? ¿No se acuerdan? El milagro de la conversión. ¿Es el Santo Espíritu de Dios el que da vida? Sí, mi hermano. Es el Santo Espíritu de Dios. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, pues tenemos que tener entendimiento de la palabra de Dios, porque ¿te acuerdas que el mensaje pasado yo leí un poco de Nicodemo? Y en una plática tan simple, Jesús le dice 3 veces a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo.
En el griego, nacer de lo alto, nacer de arriba. Porque si no, pues no vas a entrar al reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Mi hermano, mi hermana, por eso es necesario que pongamos atención en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque te voy a explicar lo que le dice Jesús a Nicodemo. Lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es: les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué hicieron ustedes para nacer físicamente? ¿En qué cooperaron ustedes? Absolutamente en nada. Pues lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es: ¿sabes qué, Nicodemo? Tú no hiciste nada, tú no pudiste hacer nada para nacer físicamente. Para nacer de arriba, tampoco puedes hacer nada. Es Dios el que hace la obra en ti. Eso es lo que le está diciendo. Cuando nosotros entendemos la palabra, mi hermano, mi hermana, sabemos que la soberanía de Dios, ahí se aplica completamente la soberanía de Dios. Es Dios el que da vida a las personas, al Espíritu Santo de las personas. Es Dios. Mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Entonces, este mensaje se llama señales de la conversión o evidencias de haber sido convertido. Evidencias de que tu corazón ya no es degenerado. Evidencias de que has sido regenerado. Mi hermano, mi hermana, cuando nosotros atendemos la palabra, no es necesario que tú mueras y que estés frente al Hijo de Dios para saber dónde vas a pasar la eternidad. Cuando tú estás en la palabra, tú desde ahorita sabes qué camino están caminando tus pies. Y por eso es necesario que atendamos la palabra de Dios, que rectifiquemos el camino, porque ¿quién no quiere estar allá? ¿Quién no quiere estar allá? Pues yo creo que nadie. Ahora, ¿quién quiere estar allá? Amén. Muy aguados ahora. Pero bueno, ha de ser por el frío. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se llama señales de la conversión. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. ¿Dónde estás? Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y hablábamos de tres cosas que el apóstol Pablo veía en la congregación de Tesalónica. Esto lo vimos el martes pasado. Había tres cosas. Uno, la obra de vuestra fe. Y decíamos que no es otra cosa que creer la palabra de Dios. Cuando le preguntan a Jesucristo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿O qué es lo que Dios exige de nosotros? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creas. Que le creas, nada más. Derivado de creer, tus obras son diferentes. Tus obras son diferentes. Entonces, ¿qué era lo primero que el apóstol Pablo veía en las personas de Tesalónica? Una, le habían creído a Dios. Dos, el trabajo de vuestro amor. Y hablamos que el trabajo de vuestro amor no es otra cosa. En Hebreos 6:10 dice, ¿podemos ir rapidito? Hebreos 6:10 y ahorita nos regresamos. El trabajo de vuestro amor no es otra cosa. No es otra cosa. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Este es el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, el trabajo de amor no es otra cosa que el servicio. Pero esta palabra, servicio o trabajo, es griego kopos
y quiere decir trabajar sin descanso, obviamente en la obra de Dios. Trabajar hasta el apaleamiento. Entonces fíjate, regresa por favor. Esta clase de servicio no es cuando tú quieres, no es cuando andas de buenas, no es cuando todo está bien, no. Es siempre. Es ese servicio, es ese trabajo que ama aunque no te amen. Es ese servicio que da aunque no den los demás o aunque no te den. Es esa clase de servicio. Entonces mira, número 1, le habían creído a Dios. Número 2, servían hasta el apaleamiento o hasta no poder más. Y número 3, su constancia. Su constancia, esa palabra en el griego, hupomoné, y literalmente quiere decir constancia bajo cualquier circunstancia. Es decir, cuando las cosas iban bien y cuando no estaban tan bien. Cuando estaban llenos de su pancita y también cuando estaban vacíos. Cuando traían ropa o cuando padecían frío a causa de ropa o a falta de ropa. Entonces mira, estas 3 cosas, constancia bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque tenían su esperanza, sus ojos puestos en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pedro que es una esperanza viva, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 4. Y entonces mira, al ver estas 3 cosas, ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile, oye, ¿y tú las tienes? O dile, oye, ¿y tú las traes? Porque no sea que ni le creas a Dios, que ni trabajes hasta el cansancio y que tu constancia, aún en las aflicciones, es más, que no tengas constancia ni aún cuando están las cosas bien. Si no hay constancia cuando las cosas están bien, pues cuando las cosas están mal, pues ya mejor ni hablamos. Entonces dile, ¿y tú las traes? Nomás no contestes tan fuerte porque no sé que se oiga hasta acá. No. Número 4, versículo 4. Y mira, por eso el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Tesalónica, porque conocemos, estamos completamente seguros, por observar esas 3 cosas, porque estamos completamente seguros, oída en el griego, hermanos amados de Dios, que son elegidos de Dios. Y yo me pregunto, si el apóstol Pablo nos escribiera una carta a nosotros, ¿qué nos diría? Pregúntate tú, mi hermano, ¿qué nos diría? Porque estamos completamente seguros, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Han sido elegidos. Versículo 5. Pues, ¿sabes una cosa que luego pierde mucho cuando traducimos? Cuando traducen al castellano, pierde mucho la fuerza. Esa palabra que la Reina Valera traduce pues, no es pues, es por qué. Es debido a qué. ¿Por qué les dice el apóstol Pablo? Ustedes son elegidos. Porque debido a que nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente. No llegó en palabras, sino también en poder, dunamis en el griego. De ahí obtenemos dinamita.
en eficacia, fuerza, capacidad, milagro. ¿Por qué estoy seguro que ustedes han sido elegidos? ¿Por qué? Porque la causa, debido a que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en eficacia, fuerza, capacidad, milagro. Es decir, ustedes son un milagro cada uno de la obra del Espíritu Santo. Es lo que les dice mi hermano. Ahora, estas tres características, ¿tú las deberías de observar en tu vida? Sí. 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 Porque si tú no las observas, es posible que solamente haya llegado a ti el evangelio en palabras, no en poder, en eficacia, en fuerza. Es decir, no se ha llevado en ti a cabo el milagro de la conversión. Porque decíamos la vez pasada que el Espíritu Santo te capacita para buscar a Dios de día y de noche. Te capacita para amarlo. Te capacita para amar aunque no te amen. Te capacita para dar aunque no tengas. Te capacita para dar lo poco que tienes. Te capacita para servir aunque a ti no te sirvan. Te capacita para servir aunque los demás no sirvan. Pero es el Espíritu Santo de Dios. Estas señales, mi hermano, mi hermana, tienes que observarlas en tu vida. Porque si no las estás observando en tu vida, no estás caminando correctamente el camino cristiano. Y solamente hay dos, y ya las hemos hablado mucho. No las observas en tu vida porque te falta alimento espiritual. O no las observas en tu vida porque no eres hijo de Dios. Y si no hay alimento espiritual, no más falta que te alimentes espiritualmente, correctamente. Pero si no eres hijo de Dios, tienes que cambiar tu camino. Tienes que cambiar tu camino. Mi hermano, mi hermana, esto es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué son elegidos de Dios? Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en eficacia, en fuerza, en capacidad. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Él fue el que hizo la obra. Él fue el que llevó a cabo la obra de Dios en tu corazón. Él fue. ¿Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Podemos ir a Romanos 6:6. Tú tienes que tener claro el evangelio. Ninguno que diga que conoce al Hijo de Dios, ninguno que diga soy cristiano, ninguno que diga yo he nacido de nuevo, puede vivir igual. Por esto, porque nuestro viejo hombre o la vieja mujer de pecado fue crucificado juntamente con Cristo. Es decir, cuando el Espíritu Santo lleva la obra en tu corazón, cuando tú crees verdaderamente, espiritualmente tú eres trasladado o trasladada al momento que están matando al Hijo de Dios en la cruz. Espiritualmente eso es lo que sucede. Y si tú dices, ¿cómo es posible eso? Mi hermano, mi hermana, lo que le dice Nicodemo Jesucristo a Nicodemo. Dice, el viento, pues no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Pero fíjate bien, ahorita hay vientecito, mira. Si tú volteas a ver aquel arbolote grandotote, hay vientecito. Pero tú ni nadie me puede decir de dónde viene ni a dónde va, pero sí podemos ver el efecto que causa en las hojas, en el árbol. ¿No es verdad?
Pues así es el Espíritu Santo. No podemos saber cuándo fue tocada una persona, pero sí podemos ver cuándo cambió de camino. Cuando a mí me preguntan, porque me han preguntado a veces, ¿y usted cómo sabe que Dios tocó su corazón? ¿Y usted cómo sabe que Dios lo perdonó? Digo, sí, porque jamás volví a ser el mismo. Nunca volví a robar, nunca me volví a drogar y nunca me volví a alcoholizar y nunca volví a ser la misma persona. Entonces, mi hermano, mi hermana, por esto, cuando tú verdaderamente crees, tú eres trasladado a hace 2000 años cuando están matando al Hijo de Dios en la cruz. Mira, por eso es que tú ni nadie puede seguir viviendo igual. Regresa por favor a donde estamos. ¿Cómo se llamó el mensaje? Señales de la conversión. Ahora mira, ¿por qué les dice el apóstol Pablo? Estamos en el versículo 5. Ustedes son elegidos. Estamos completamente seguros, hermanos amados de Dios, que son elegidos. Porque debido a que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en eficacia, fuerza, capacidad, por el Espíritu Santo. Y quiero que te concentres en esta última parte. Dice, y en plena certidumbre, total certeza, plena convicción. Pero aquí está dejando de hablar de la iglesia de Tesalónica, de los que se congregan, y empieza a hablar de los predicadores. ¿Se acuerdan cómo empezó la carta? Pablo, son 3, Silvano y Timoteo. Aquí empieza a hablar de los predicadores. Mira, y dice en el griego, total certeza, plena certidumbre, lo traduce la Reina Valera. Total certeza, plena convicción, es lo mismo. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Pero esa palabra por amor fue añadida. Es ágape y no está en los originales. Entonces fíjate bien. Literalmente lo que dice al final de este versículo en el griego es, como bien sabéis qué clase de hombres vinimos a ser para vosotros. Es decir, la total certeza y la plena convicción para la congregación de Tesalónica era el comportamiento de Pablo, de Silvano o Silas y Timoteo. Fíjate bien, mi hermano. Podemos poner este mismo versículo, no sé si tengamos Reina Valera 2020, creo que no, pero Reina Valera 2015, por favor. Fíjate bien. Esta está mejor traducida. No tenemos la 2020, pero tenemos la 2015. Quiero que te concentres al final y en plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos los predicadores entre ustedes a favor de ustedes. Es decir, la vida, el comportamiento de los predicadores confirmaban su mensaje. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, las personas no llegan a la iglesia por cómo nos comportamos los hijos de Dios? ¿Cuántas veces has oído eso de que mira el cristianito cómo se las gasta? Mira el cristianito en la fiesta, quebrándolas. Mira el cristianito en tal desfile. Y dicen, por eso yo no ando de hipócrita. ¿No lo has oído? Yo muchas veces, tristemente, mi hermano,
Entonces fíjate bien, si te fijas cómo, regresa por favor a Reina Valera, si te fijas cómo algo que dice Pablo es que ellos tuvieron total certeza o total convicción porque pudieron observar en los predicadores, en ellos, la palabra de Dios. Es decir, que el evangelio no nomás era de boca. Fíjate bien, mi hermano. Por favor, vamos a Mateo 28, 19. El mejor testimonio, mi hermano, mi hermana, el mejor testimonio que tú, no nomás los predicadores, los que predicamos. El mejor testimonio es tu vida. Ese es el mejor testimonio. Yo una vez, mi hermano, mi hermana, fui a prisión. Bueno, fui a predicar, no vayas a decir que me metieron. No, fui a predicar. Y llego yo y pues uno así medio grandotote, se me acerca y me abraza, pues era mi cuate de viejos tiempos. Varios de los que estaban ahí. Yo me acuerdo que el pastor se me quedaba viendo como diciendo, ay, conoce a otro. Por lo menos 4 o 5 me saludaron. Pero el primero que me saludó me dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Le digo, pues yo vengo a predicar. ¿Y tú? Me dice, soy cristiano. ¿Eres cristiano así vestido de gris? Y le digo, ¿y por qué estás aquí? ¿Por predicar la palabra? No, dice, es que fíjate que una vez, dice, yo andaba de borracho. Entonces lo que pasó, dice, fue que yo ya iba para mi casa, dice, ya era casi la 1 de la mañana. Entonces, dice, antes de llegar a mi casa me encontré los amigos. ¿Y qué crees? Dice, que me invitan. Y yo dije, pues me van a invitar, y ahí me quedé. Como a las 2, 3 horas empezamos a alegar, dice, y como estaba así, dice, yo no se me quiso poner al brinco, no, dice, le di un aventón, dice, se desnucó. Dice, y pues total, yo le di el aventón y ya me fui para mi casa. Dice, ya el otro día ya fueron por mí. Dice, por eso estoy aquí. Le digo, mira, hazme un favor, no digas que eres cristiano. No, mi hermano, mi hermana. ¿Sabes por qué? Porque es una vergüenza. Es una vergüenza que tú digas en la calle que eres cristiano si no tienes las actitudes correctas. Mira, Mateo 28, 19. El mejor ejemplo, el mejor testimonio que tú puedes dar es tu vida, mi hermano, mi hermana. Yo he oído muchos predicadores que dicen, no se fijen en mí, fíjense en Dios, no se fijen en mí. Esa es una mentira sacada del infierno. El que predica es el primero que tiene que poner el ejemplo, mi hermano. El primero que tiene que poner el ejemplo en todos los sentidos. Mira versículo 19. Por tanto, este es Jesús. Cuando les dice Jesús un versículo antes, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te acuerdas? Todo poder, todo control me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate bien, hacer los discípulos. Ya sabemos qué es hacer discípulos a las personas. Enseñarlos a estar en la palabra. Eso ya lo sabemos. Después, bautizarlos. Versículo 20. Enseñándoles. Esa palabra es didascontes en el griego. De alguna manera tiene que ver con la enseñanza, pero la traducción no es correcta. Esta palabra quiere decir siendo profesores. Fíjate bien. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? Bueno, pues tú, fíjate bien, tienes que enseñar a las personas, 1, a permanecer en la palabra. 2, tienes que sugerirles que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 3, tienes que ser su profesor. Tiene la implicación esta palabra en el griego de enseñar con el ejemplo. Enseñándoles que obedezcan,
que guarden todas las cosas que Jesucristo en su palabra ha mandado. Pero, ¿cómo les vas a enseñar tú a permanecer en la palabra si tú eres el primero que en lugar de permanecer en la palabra te la pasas en el Face o te la pasas en el TikTok o en el YouTube o viendo series o perdiendo el tiempo con cualquier otra cosa? ¿Cómo, mi hermano? ¿O cómo les vas a enseñar a obedecer si tú eres el primero que no obedeces? ¿Sí te fijas, mi hermano? ¿Sí te fijas? Entonces, el mejor testimonio, por eso dice el apóstol Pablo, nosotros les enseñamos ¿cómo? Con el ejemplo. Ustedes lo vieron y tuvieron esa plena certeza, esa plena convicción. ¿Por qué? Porque no nada más el evangelio era de boca. ¿Podemos ir a Filipenses 4:9, por favor? Es muy importante cómo te comportas en la calle. Sí, mi hermano. Sí. ¿Cómo te comportas en tu trabajo? Sí, mi hermano. Sí. Porque aquí en la iglesia todos parecemos ser cristianos. Todos. Hasta el más malo. ¿Te acuerdas cuando Elías llegaba así con su pelo así grandote? Y se veía así como medio rudo. Y yo me acuerdo que les decía al principio, pues arrímense, salúdenlo, no le tengan miedo. ¿Sí te acuerdas? Pues hasta él daba el gatazo que parecía buena gente. En la iglesia cristiana, mi hermano, todos damos el gatazo de que somos cristianos. Pero allá afuera, ¿qué tal, mi hermano? ¿Qué tal? Mira Filipenses 4:9. Lo que le dice a la iglesia de Filipenses. Mira, el apóstol Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Fíjate todo lo que les dice. Todo lo que les dice. Esto haced. Brazo en el griego. Esto practiquen. Esto practiquen. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Esto que hace el apóstol Pablo, bueno, yo a lo más que llego es decirles a ustedes, pues échenle ganas. Porque pues honestamente y con vergüenza te lo digo, todavía me falta mucho para decirte, compórtate como yo, todavía me falta mucho. Pero yo te tengo que predicar esto, ¿verdad que sí? Entonces, a todos nos falta, sí, mi hermano, sí. No creas que yo me pongo de ejemplo y te digo, pues mira, yo soy ejemplo para ti. No, mi hermano, no. Pero sí, dentro de ese proceso tenemos que esforzarnos y echarle ganas. Sí, mi hermano, porque no sea que nosotros seamos piedra de tropiezo para alguien más. ¿Te acuerdas de aquella escritura que dice que si tú eres piedra de tropiezo para un recién convertido, ¿qué dice la palabra? Dice, más valiere que le ataren una piedra de molino en el cuello, o sea, en pocas palabras, más valiere que estuviera muerto. Espiritualmente, mi hermano, mi hermana, tiene mucho peso. Por eso es que no nomás los predicadores, aquí le está hablando a la iglesia de Filipenses, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Puedes ir por favor a 1 de Timoteo 4:12? ¿Sí te fijas qué importante es el testimonio, mi hermano? Ahora, esto es bien importantísimo. Claro, te voy a decir por qué. Porque aquí está hablando de Pablo, Silas y Timoteo. Y dice Pablo, pues ustedes saben
cómo nos comportamos delante de ustedes. Es decir, ellos no nomás tenían la palabra de Dios en su cabecita. ¿Dónde la tenían? En su corazón. Y por lo tanto, sus obras eran diferentes. Es decir, ¿eran libres? Claro. Y por lo tanto, podían enseñarles el camino de libertad a los demás. ¿No es verdad? Porque si una persona no es libre, ¿cómo te va a mostrar el camino de la libertad a ti? Si el predicador no vive en santidad, ¿cómo te va a mostrar el camino de la santidad a ti? ¿Sí me entiendes? Si el predicador no conoce el camino, ¿cómo te va a enseñar a ti el camino? Por eso es bien importante. Mira, primera de Timoteo 4:12, lo que le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tito 2:7, por favor. ¿Qué te parece, mi hermano, mi hermana? Interesante, mucho. Por eso es que tenemos que poner en práctica y ponernos las pilas, mi hermano. Este año que va comenzando, por eso es que tú tienes que voltear para atrás. Y por ejemplo, si tú ves que has hecho cosas no tan buenas, pues esas hay que rectificarlas. Hay que dejarlas de hacer. Ahora, es posible que todo el año pasado hayas hecho cosas buenas. ¿Es posible? Pues esas cosas buenas hay que seguirlas haciendo. Hay que seguirlas practicando. ¿A fin de qué? A fin de que podamos caminar mejor. ¿Sí me entiendes? Mira, Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Te fijas la responsabilidad de las personas que predicamos? ¿Te fijas la responsabilidad? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Puedes ir por favor Efesios 5:1, por favor? Ahora si dices tú, no, pero yo no quiero pastorear. Yo no, ni Dios lo quiera. De todos modos, mi hermano, mira lo que dice aquí a la iglesia de Éfeso. Sed pues, ¿qué dice? Esto es para la iglesia de Éfeso. Imitadores de Dios como hijos amados. Regresa por favor a Primera de Tesalonicenses 1:6. Entonces, mira mi hermano, en el versículo 4 dice: porque estamos completamente seguros, hermanos amados de Dios, de que son elegidos. Versículo 5: porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en eficacia, fuerza, capacidad por el Espíritu Santo. Y ustedes tuvieron total certeza, como bien saben qué clase de hombres vinimos a ser para vosotros. Mira versículo 6. Y vosotros, ustedes, le dice a la iglesia de Tesalónica, venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esa palabra imitadores es mimetes en el griego y quiere decir hacer lo mismo. Imagínate nada más lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes han llegado a ser imitadores de nosotros y de Dios. Ahora, no quiero que pierdas de vista, porque siempre el apóstol Pablo, podemos ir a 1 Corintios 4:16, insiste a muchas de las congregaciones a que imitemos a Dios. Yo creo que eso de que imitemos a Dios, eso si nos escribieran una carta a nosotros, eso lo incluiría. Diría: imiten a Dios. Imiten a Dios. Compórtense como se comporta Él o como se comportaría Él. Mira, 1 Corintios
4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Fíjate nada más cuán íntegro era Pablo para decir, os ruego que me imiten. Ve por favor al 11:1, ahí mismo, Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así que dice, como yo de Cristo. Filipenses 3:17 es el mismo llamado. Mira lo que dice ahí. Filipenses 3:17. Hermanos, ¿se trabó? Se los voy a leer. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vuelve a 1 Tesalonicenses 1:6. Fíjate aquí qué importante. A la iglesia de Tesalónica no le dice imiten a Dios, no. A la iglesia de Tesalónica le dice, ustedes llegaron a ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Se comportaban igual que Dios. Tenían 3 cosas. ¿Sí te acuerdas de ellas? Una, le creían a Dios. Al creerle a Dios, sus obras eran diferentes. ¿Cuál era la segunda? Servicio. Pero no era solamente servicio, servían hasta no poder más. Servían hasta el apaleamiento. Y número 3, bajo aflicción, bajo prueba, ellos eran constantes. Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gustaría imitar a Dios? Estas 3 cosas. Es la única iglesia, mi hermano, mi hermana, que le dice el apóstol Pablo, ustedes son imitadores de Dios. Ni siquiera a la iglesia más espiritual de Éfeso. ¿Qué te parece? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. En el griego, aflicción, persecución, sufrimiento. Fíjate bien, cuando recibieron la palabra, pues se les fueron encima a sus compatriotas. No quiero que pierdas de vista, mi hermano, mi hermana, que Macedonia empieza Europa, ahí empieza Europa, en Macedonia. Israel pertenece al continente asiático, lo que se llama la zona Medio Oriente. Pero Macedonia era lo que se conoce hoy todavía como Grecia. Fue la entrada a Europa. Entonces fíjate bien, cuando llegó el evangelio a Tesalónica, hoy vamos a ver algo de eso. Sus compatriotas los afligieron, los persiguieron, los hicieron sufrir. Pero mira lo que dice al final. En ellos había ¿qué? Gozo, alegría. Esa alegría que solamente puede venir del Espíritu Santo de Dios. Vamos rapidito a Hechos 17:1, por favor. Mira por qué dice el apóstol Pablo que recibieron la palabra, que tuvieron aflicción o persecución, pero que aún así tenían el gozo de Dios. Te voy a recomendar, si puedes leer un poco desde Hechos 16. Hechos 16, 17 y 18 narra todo lo que sucedió con Pablo desde la iglesia de Filipos. ¿Te acuerdas cuando aquella mujer endemoniada iba atrás de ellos? Estos son siervos del Dios Altísimo y enseñan el camino de salvación. ¿Te acuerdas? Y que los chicotean y los meten al calabozo de más adentro. ¿Sí te acuerdas?
y que empezaron chille allá adentro, a quejarse, a decir, yo ya no predico. Hicieron un servicio de adoración en la cárcel. ¿Y qué sucedió? Tembló las puertas, los cimientos, las cadenas. ¿Te acuerdas? ¿Y quién se convirtió de ahí? El carcelero y su familia. Hechos 16, 17 y 18. Pero aquí en Hechos 17:1 nos narra lo que pasó en Tesalónica. Mira, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Te quiero explicar. Si tú te vas a Hechos, aquí parece que la iglesia de Tesalónica, Pablo la fundó solamente en 3 semanas. Pero no, mi hermano, no son 3 semanas. Te quiero explicar por qué. Regresa al versículo 1. Narra la escritura que primero fue a Filipos. Regresa al 1, ok. Primero fue a Filipos y ahí pasó todo lo que ya dijimos. Ok. De Filipos a Anfípolis hay 50 kilómetros. De Anfípolis a Apolonia hay otros 50 kilómetros. De Apolonia a Tesalónica hay otros 60 kilómetros. Es decir, de Filipos a Tesalónica hay 160 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo se las chutó Lucas? En un versículo. Ahora ellos tardaron unos 12 días en ir de Filipos a Tesalónica y la escritura no nos cuenta nada de eso. Ahora sí, versículo 2. Entonces, así como en el versículo 1 omite muchas cosas, en el versículo 2 él nos cuenta solamente: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Por qué te cuento esto? Porque después de dice que se vino la persecución. Pero cuando vemos otras escrituras, podemos ir a 1 de Tesalonicenses 2:9. Nos damos cuenta que no solamente estuvo 3 semanas, sino estuvo aproximadamente 1 año y medio o 2. Te cuento esto para que no vayas a decir: ¿y a poco en 3 semanas vio que eran hijos de Dios? Pues no. ¿A poco en 3 semanas vio su servicio? No. ¿A poco en 3 semanas se dio cuenta que le creyeron a Dios? No, mi hermano. No fue así. Mira, 1 de Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Es decir, en ese tiempo que estuvo en Tesalónica, estuvo trabajando. Segunda de Tesalonicenses 3:8, por favor. ¿Sí te fijas? Ya cuando vemos la escritura, podemos ver que no fueron nomás 3 semanas, ¿sí? Sino que omite muchos detalles. Mira, segunda de Tesalonicenses 3:8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Filipenses 4:16. Le escribe a los filipenses dándole las gracias por la economía que le mandaban al apóstol. ¿Sí te acuerdas que Filipenses fue la única iglesia que apoyaba a Pablo? Ok, mira. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que no fueron 3 semanas nada más. ¿Sí te fijas? Así como en Lucas, en un solo versículo se chutó 160 kilómetros, pues así igual acá. ¿Sí? Regresa por favor a Hechos, ahí donde estábamos, Hechos 17:2. Entonces aquí nos cuenta qué pasó en Tesalónica. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silvano. Y de los griegos piadosos, gran número, multitud, muchedumbre en el griego, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían
Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Es decir, ahorita vamos a ver, Jasón los hospedaba. Siguiente versículo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Regresa a 1 Tesalonicenses 1:6. A esta persecución se refiere. Pero no fue una persecución derivada de 3 semanas, fue de más tiempecito. Ahora bien, mi hermano, ¿me ayudas con el piano, por favor? Por eso le dice el apóstol Pablo aquí en este versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, aflicción, persecución. Pero ante la persecución y la aflicción o la angustia, el gozo no se les quitó. Ahora, no quiero que pierdas de vista, mi hermano. ¿Cómo se llama el mensaje? Las señales de la conversión. Aquí hay 4 señales. Una, la obra de vuestra fe. No solamente habían creído o dicho haber creído en Dios, sino que se reflejaba en sus obras. Esa es una. 2, el trabajo de su amor. No solamente servían en la obra o servían a sus hermanos, servían hasta no poder más. Servían hasta sentirse apaleados. Número 3, su constancia bajo cualquier circunstancia. Es decir, no dejaban de servir. ¿Por qué? Porque tenían sus ojos puestos en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, en medio de la aflicción y la persecución había gozo del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. No vayas. Mas el fruto del Espíritu es: 1, amor. 2, gozo. Gozo. Así es que voltea a ver a tu hermano que tienes al lado y dile: ese es el gozo del Señor, con esa cara de limón. Dile: madre, entonces los hijos de Satanás, ¿qué cara tienen? Dale otro codazo más fuerte y dile: si eres hijo de Dios, pues cambia esa cara. Con esa cara nadie te la cree. Y mira versículo 7. Versículo 6. Son imitadores de Dios. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero el gozo no se les quitó. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo. De tal manera que habéis sido cristianos modelo. A ninguna iglesia le dice que es un cristiano modelo. A ninguna. Más que
tenían estas 4 cosas. Estas características solamente las otorga el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Ahora, Macedonia y Acaya, fíjate bien, eran las 2 provincias romanas en las que se dividía Grecia. Macedonia al norte y Acaya al sur. Versículo 8. Y no nada más eran cristianos modelo. Mis hermanos, ¿qué nos escribirían a nosotros? ¿Qué nos dirían? Si a veces caminamos y a veces no. A veces venimos al templo y a veces no. A veces estamos en la lectura y a veces no. Ya de estas 4 cualidades, pues híjole, si les pregunto, pues vamos a salir mal. No va a faltar hasta quien diga, ay, pero eso es muy necesario. Pues no, para mí no, para el Espíritu Santo sí. Para él sí, para él sí. Mira versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Esa palabra divulgada, exequeo en el griego, ¿sabes a qué se refiere? Sonido de trompeta, sonido de trueno. Por cierto, pronto vamos a tocar con trompeta ya, para la gloria de Dios Padre. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que dice el apóstol Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Puedes ir a 1 de Pedro 2:7? Es una obligación de nosotros, los hijos de Dios, divulgar la palabra de Dios, divulgar lo que Dios ha hecho en nosotros, divulgar de dónde nos ha sacado Dios. Sí, mi hermano. Pero si tus palabras, nomás esos son palabras y no hechos, palabras y no actitudes, dice un dicho de lengua, yo me como un taco, hasta 3 también buenos. Fíjate bien, mi hermano. Mira, 1 de Pedro 2:7. Solamente voy a leer estos 2 versículos anteriores para que entiendas el contexto. Para vosotros pues, el apóstol Pedro, los que creéis, Él es precioso en Cristo. Timao no tiene valor, invaluable. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí habla de los incrédulos. Pero mira versículo 9. Mas vosotros, mas ustedes, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿para qué? Para que anuncies, exangelo en el griego. ¿Sabes qué quiere decir? Proclamar por todas partes,
publicar totalmente, anunciar exhaustivamente, anunciar a fondo, para que anuncies, proclames por todas partes las virtudes que os llamó de las tinieblas, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es una obligación? Sí, mi hermano, que tú proclames de dónde te ha sacado Dios. Pero si eso no va acompañado de tus hechos, ¿para qué proclamas? Si van a decir, pero mira, ella dice que puro Dios, o él puro Dios y puro Dios y puro Dios, pero no se le nota. Mi hermano, mi hermana, por eso es importante que tú pienses qué señales hay en ti de tu conversión. ¿Qué señales? Porque cuando tú ves a la iglesia de Tesalónica, dices tú, o sea que se extendió al norte, al sur y por todos lados. Sí, pero eran imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Su testimonio iba acompañado de sus palabras y sus palabras de su testimonio. Ahora bien, ¿tienes que predicar? Sí. ¿Tienes que publicar lo que Dios hizo en tu vida? Sí. Sí, es una obligación. Pero por un momento piensa. Por un momento piensa. ¿Por qué fue efectiva la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué? Una, le creyó a Dios. De tal manera que sus obras eran diferentes. Número 2, servía hasta el apaleamiento, hasta no poder más. Número 3, era constante su servicio bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque tenía puestos sus ojos y su corazón en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, a pesar de todas las aflicciones y angustias, había gozo en su corazón. Número 5, es decir, eran cristianos íntegros. Es decir, el evangelio de los cristianos de Tesalónica no nomás era en palabras. Por eso cuando él me dijo, soy cristiano, yo le dije, ay, ¿estás aquí por predicar? No, le digo, no digas que eres cristiano, porque además no lo era. No lo era. Mi hermano, mi hermana, se ha abaratado mucho la palabra cristiano. ¿Sabes por qué? Por toda la bola de ladrones que andan por ahí pidiendo dinero y que te dicen, tú solamente da y las bendiciones de Dios estarán sobre tu vida. Tú solamente da y no importa que haya avaricia en tu corazón. Tú solamente da y no importa que andes de vacaciones aquí y allá, de fiesta aquí y allá. Tú da y no importa si tienes una relación con Dios o no la tienes. Tú da y no importa que seas adúltero. Tú da y no importa que tengas amistades homosexuales, drogadictos o narcotraficantes. Tú échale. No, mi hermano. No, el evangelio no es este. No. Si tú piensas que Dios quiere ser lo más importante en tu corazón, estás equivocado. Dios no quiere ser lo más importante. Dios quiere ser lo único. Lo único en tu corazón. Lo único.
Si tú te preguntas esta tarde, ¿por qué no eres muy efectivo? Puede ser que sea por estas cosas. Puede ser que no estemos caminando correctamente en nuestro camino cristiano. Mis hermanos, ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual, que se animen a pasar el tiempo adecuado con Dios. ¿Por qué? Si te puedes dar cuenta cómo impacta un hijo de Dios, o cómo debería de impactar un hijo de Dios. Pero si andan haciendo una fiesta y dicen, pues háblale al cristiano, ay, se le gustan bien frías. Madre mía. Pues qué onda, dijera la chaviza. Mis hermanos, es necesario que nos despojemos de todas esas cosas que vamos arrastrando, que no nos ayudan en nada, a fin de que la palabra de Dios pueda arraigarse en tu corazón. ¿Por qué? Porque tú puedes parar allá con Jesucristo eternamente en paz. Y no nomás tú, tus generaciones, y no nomás tú, la gente que está alrededor. Pero es necesario que cambies de camino. Mis hermanos, tenemos algunos avisos. Vamos a orar por la ofrenda y para ser despedidos. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Te pido que puedas perdonar nuestros pecados si te hemos fallado y podamos entender y poner en práctica tu palabra. Bendice las ofrendas y recíbelas en el nombre de Jesús. Amén.